Bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado R+. Mi nombre es Roberto García y hoy vamos a enlazarnos a Barcelona, allá en España, con la música, compositora, cantante Carolina Alabau. Ella está promocionando un disco que se estrenó hace algunos días, el pasado 6 de septiembre, un material bastante interesante que ya nos estará platicando exactamente de qué va este material, porque explora algunas raíces latinoamericanas, el bolero, por supuesto, el pop, además, pues la canción de autor, que es bastante clara en las composiciones de este material. Así que, bueno, de verdad que les recomendamos que se queden a escuchar de viva voz de la gran Carolina Alabau, de qué va, cómo es que nace y se desarrolla este material. Pero antes de dejarlos con Carolina, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este podcast, solo tienen que mandarnos un correo a rmas.contacto@gmail.com. Ahí compartan información, press kit, ligas, lo necesario para conocer su trabajo musical. Y bueno, nosotros en medida de lo posible estaremos coordinando una grabación de entrevista para publicarla por acá. Pero bueno, ahora sí los dejo con la gran Carolina Alabau y ahora regreso a despedir. Bien, pues ya estamos enlazados a Barcelona, en España, para platicar con una música, compositora, cantante de esas tierras, que se encuentra promocionando un nuevo álbum que se estrenó el pasado 6 de octubre. El álbum se llama Una frase imaginada y estoy hablando de Carolina Alabau. Y permítanme darle la bienvenida. Carolina, ¿cómo te encuentras? Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu tiempo, tu disposición y por supuesto por tu música. Gracias. Oye, justo lo que nos convoca a esta charla es tu más reciente lanzamiento, lo decía hace un momento, el álbum Una frase imaginada. Platícanos, ¿desde cuándo estás trabajando en este material? Pues la verdad es que desde hace un poquito más de un año. Grabamos con Javier en julio del año pasado. Javier Limón es el productor del disco y grabamos en Madrid, en su estudio. Entonces la verdad es que hace bastante tiempo que se ha ido fraguando este disco, tanto la música como también el diseño, el concepto. Sí, todo ha ido como a fuego lento, la verdad, ha sido un disco lento, pero contenta. Acá en México decimos lento pero seguro, pero ¿cómo conceptualizaron entonces la idea de desarrollar un álbum como este? Quizás sea pertinente que nos hables un poco de, pues, la idea o el concepto que pues engloba este material, pero justamente cómo nace la idea de construir un álbum en un mundo además en el que se está creando sencillos más que materiales de larga duración. Sí, yo la verdad es que he hecho 3 sencillos antes de sacar el álbum, pero siempre el tema del álbum para mí está bien que no muera, al menos no todavía en mi mundo, porque tiene un viaje, ¿no? Cuando solo es una canción tienes un input momentáneo, pero cuando escuchas un álbum te quedas con un ambiente, con un viaje, con un transcurso de tiempo más largo, ¿no? Entonces eso estoy absolutamente en la persona, porque yo también quiero escuchar álbumes de arriba abajo, y eso es algo que yo apuesto como músico y como intérprete también en promover, ¿no? Entonces queríamos con Javier que este disco fuera como si tú vas a un museo a ver una galería de arte, de cuadros, ¿no? Que está muy en silencio y cada persona que escucha un poco siente algo diferente y no puede saber qué va a sentir el otro porque tiene su propio bagaje, su propia historia. Entonces, a mí yo lo que quería transmitir era un poco esto, esta intimidad entre yo y las canciones y el oyente. Me parece muy interesante esto que dices sobre los discos de larga duración. A mí lo que me gusta mucho de ellos, más allá de los conceptos además, pues, es que como públicos tenemos la oportunidad de experimentar varios rostros, varias formas de decir las cosas, varios sentimientos, más allá de lo que es solo un sencillo que puede ser también muy disfrutable, pero conocer más rostros de un músico me resulta lo más interesante de un material de larga duración. Pero permíteme regresar al álbum. Platícame cómo haces
la selección de las canciones, de las 11 canciones que integran este material, me parece que hay, a la escucha del track 1 al track 11, hay una especie pues de experiencia que va fluyendo de manera muy suave. Cuando llegas al último track que se llama Mi Última Canción, pues pareciera que han pasado solamente unos pocos minutos, sin embargo ya son 10 canciones, pero platícanos justamente cómo eliges estas canciones, qué te decían a ti estos tracks, perdón. Pues la verdad es que he unido unos boleros tradicionales, que son 4 boleros que hemos reversionado a mi estilo totalmente diferente. Intentaba cantarlo de una manera diferente a la habitual. Y luego canciones propias que han hecho como una mezcla entre la tradición y la vanguardia, ¿no? Entonces a mí yo siempre bebo de mi raíz, bebo de mi tradición, y una parte de mi tradición es toda la música latinoamericana porque he escuchado esto muchas veces en mi vida. En mi casa, como mi segunda madre es dominicana, porque vivía con nosotras, cuidaba a mi abuela, y yo he estado en contacto con mucha música latinoamericana, con mucho bolero, con bachata. Entonces tengo como toda esta parte que he querido unir todo mi bagaje español y folclórico español con todo el folclore latinoamericano. Entonces hemos intentado encontrar una mezcla que ensalzara mi voz y funcionara con mi estilo. Oye, no sé si la palabra sea sencillo, pero fue fácil balancear estos dos mundos, estos dos tradiciones musicales, incluso sumarle un poco el pop. Fue sencillo llegar a esto. Me parece que fluyen y que dialogan de forma muy interesante en estas canciones, pero el trabajo fue tan simple como se escucha. Esto fue muy fácil gracias a Javier Limón, que es el productor del disco. Con él fue muy fácil porque él tenía muy claro cómo mi voz iba a sonar mejor y tenía muy claro cómo unir estos estilos. Yo sabía que quería hacer esto, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y él, claro, él ha hecho discos de Concha Buica, de Paco de Lucía, de Diego Cigala y Bebo Valdés, ha hecho un montón de discos que han unido mucho el folclore español con el latinoamericano. De hecho, por eso yo también contacté con él y quería trabajar con él, ¿no? Entonces, esto totalmente ha sido valor y, bueno, hecho por Javier Limón, la verdad. Oye, una de las cosas que me parece muy interesante, digo, entre varias, es el trabajo interpretativo de la voz. Hay además, digo, no solo la interpretación de las emociones que como escuchas podemos de alguna forma sentir, sino que también ahí hay un halo íntimo en todo el material, ¿no? Sí, Javier me propuso, de hecho, esto es una de las cosas más específicas de este disco. Javier me propuso bajar los tonos de las canciones, que yo normalmente cantaba muy agudo, porque yo siempre tengo una voz muy aguda, es muy fácil para mí irme a tonos súper agudos, ¿no? Entonces, yo normalmente las canciones las hacía muy agudas, y él me escuchó cantar con un poco más de con tonos más graves, y me dijo, Carol, ¿por qué no bajamos los tonos a una voz un poco más hablada, un poco más grave? Y yo no me sentía, bueno, nunca me había bajado tanto los tonos, ¿no? Entonces fue una experimentación que de hecho gracias a esto ahora mismo he descubierto otra manera de transmitir, de una manera mucho más hablada, mucho más con aire, con menos proyección, porque no le hace falta. En un disco no necesitas una proyección muy grande porque tienes un micro a 10 centímetros de tu boca. Entonces, encontrar otra manera de transmitir las cosas. Y también me ha gustado que este disco es como si yo estuviera en el sofá de la casa de quien me escucha, tomándome un vino, explicándole mi vida de una manera súper tranquila a las 3 de la mañana, contándole mis historias, ¿no? Entonces, a mí me gustaba conseguir esto a través de la voz. Este tipo de cercanía intimista, con este aire, con unos tonos como más graves para que se acercaran a la voz más hablada. Es bastante interesante esto que nos cuentas. Oye, pero justo, ¿tenías muy claro que el trabajo de este material, de este álbum, tenía que desarrollarse con Javier Limón? Sí, porque yo escuché el disco de Nela. Nela es una cantante venezolana increíble, que hizo su primer disco que se llama Boy, y el productor fue Javier Limón. Y yo escuché ese disco y no sabía quién era el productor, no tenía ni idea. Y dije, yo quiero hacer un disco parecido a este. Y yo ya dije, yo este tercer disco quiero que sea parecido a este. Entonces descubrí y dije, vea,
quién está detrás de esto, ¿no? Sé que es Nela, pero ¿quién está detrás? ¿Quién está también manejando esto, ¿no? Junto con Nela. Y vi que estaba Javier Limón. Entonces yo ahí dije, pues quiero trabajar con él. A mí me gusta que los álbums también sean ocasiones para aprender de las otras personas, tanto de otros músicos como de productores, como de ingenieros de sonido, como pintores, ¿no? Es una excusa para poder colaborar con otros artistas y con otros profesionales del sector. Entonces a mí me gustaba encontrar a esta persona y decir, yo quiero hacer algo con esta persona y quiero aprender de esta persona. En otro disco ya haré otra cosa distinta con otras personas distintas, ¿no? Pero en este disco sí que tenía muy claro que quería trabajar con Javier. De hecho, no fue idea mía hacer el disco. Yo fui a Madrid a hacer unos vídeos con Javier Limón para su canal de YouTube y lo acababa de conocer en ese momento y al cabo de 1 hora y media me dijo, quiero hacer un disco contigo. En ese mismo momento, ¿no? Entonces yo ahí dije, wow, pues claro que sí que quiero, ¿no? Entonces ha sido una colaboración muy natural, que yo es verdad que le busqué porque quería que me conociera, pero realmente salió de él hacer el disco este, o sea que estoy muy feliz. ¿El trabajo ya en forma fue así de fluido y así de simple? Sí, fue muy fluido, muy simple. Él trabaja desde Boston, entonces nos enviábamos mensajes de voz con las demos, con las ideas que teníamos, luego nos vimos en Madrid para grabar el disco. Ha sido un trabajo bastante online, porque claro, él vive en Estados Unidos, yo vivo en Barcelona, pero ha estado bastante muy conectado, muy fácil, muy fluido. O sea, no ha habido nada que digamos ha sido un problema o no, todo ha ido muy fluido. Oye, este material, una frase imaginada, ¿recomiendas una escucha lineal del track 1 al track 11? Sí, en el orden. Pensé en cómo te deja una canción a nivel anímico y si estás preparada para ir a la siguiente canción. Y que cada canción te mueva el ánimo de una manera que ni te estanques en una emoción y te quedes ahí parado, ni tampoco que sea demasiado contraste todo el rato. Entonces, creo que he conseguido bastante esto, intentar surfear por las distintas emociones sin que sean una montaña rusa y tampoco sin que sea totalmente plano. Buenísimo. Oye, pues lo decía al inicio de esta conversación, el material se estrenó el pasado 6 de octubre, pero ¿qué plan o planes tienes para este material y por supuesto para el resto de tu carrera? Pues bueno, tengo unos cuantos conciertos aquí en Cataluña y en España. Tengo el concierto de presentación en Barcelona el 20 de enero en la Sala Polo, que es una sala muy, muy bonita en Barcelona. Luego tengo muchas ganas de irme y cruzar el Atlántico, la verdad. Tengo muchas ganas de irme hacia México y Latinoamérica a traer estas canciones porque creo que las valoran mucho allí y bueno, me apetecería mucho ir a tocar allí, la verdad. Esto es mi siguiente objetivo, es en 2024 hacer una pequeña girita, intentar cruzar el Atlántico y cantar estas canciones allí. Estoy seguro que el público mexicano apreciará mucho el trabajo que estás desarrollando pues en toda tu carrera, pero principalmente en este material con, bueno, clásicos, boleros clásicos que son bien conocidos por acá y que por supuesto es una puerta de entrada para todo tu trabajo musical y trabajo profesional. Pero bueno, pues Carolina, hay varias razones entonces por las cuales estar al pendiente de tu proyecto musical. ¿Cuál sería el mejor canal o red social para estar al tanto? Creo que el mejor canal es Instagram. Ya me pueden encontrar como Carolina Alabau, así tal cual. Y también en Spotify o Apple Music para no perderse ninguna novedad de música que pueda salir. Yo creo que estos dos canales, perfecto. Y si no, también tienen YouTube, TikTok. También estoy en TikTok, que esto es curioso. Estoy en todos lados, pero básicamente Instagram y las plataformas de streaming. Perfecto, nosotros dejaremos esas ligas en la descripción de este podcast para tenerlas un clic a la mano. Y bueno, Carolina, de verdad ha sido un placer platicar contigo y conocer un poco más de este material. ¿Algo que gustes agregar a esta charla? No, solo agradecerte y agradecerte la labor que haces haciendo que los artistas podamos comunicarnos y podamos expresar el trabajo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Nosotros dejamos la invitación a escuchar este material, una frase imaginada y por supuesto todo lo que tiene colgado en plataformas digitales, Carolina. Y bueno, además reiterarte que este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas. De verdad, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.
pues ahí está la charla. Dejamos por supuesto la invitación a escuchar una frase imaginada en plataformas digitales, y por supuesto que si están en España, pues recomendamos con envidia, por supuesto, que vayan a alguno de los shows, a ese show por supuesto de presentación. Así que bueno, si tienen la oportunidad, no la pierdan. Mientras tanto, por este lado del mundo, en México y otras partes de Latinoamérica, bueno, pues tenemos y recomendamos, por supuesto, escuchar en plataformas este material y todo lo que tiene en plataformas digitales Carolina Alabao. Y bueno, yo me tengo que despedir. Reitero mi agradecimiento a Carolina Alabao por su tiempo y su disposición. Por supuesto que agradecemos a todas las personas y le mandamos un abrazo a todos aquellos que estén escuchando este podcast allá en España. Un saludo y un abrazo cálido y afectuoso, pero también quiero agradecerles por supuesto a todas las personas que han escuchado este archivo de audio hasta este punto. De verdad que lo apreciamos y lo agradecemos bastante, saber que las palabras de las músicas, los músicos, les músiques, pero bueno, pues hechos los agradecimientos necesarios y pertinentes, yo me despido, no sin antes invitarles a que revisen nuestro catálogo de entrevistas y por supuesto a que estén al pendiente de nuestras nuevas charlas. Ya saben, estamos en Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, todas las plataformas de podcast, además por supuesto desde nuestra página principal en rmas.mx. Pues hecha la invitación, me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.